Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana María Ampuero y hoy estamos con el capítulo 14 y un poquito del capítulo 15 de Apocalipsis. Es uno de mis capítulos favoritos, así que espero que tú también lo disfrutes. Si te gustan estos estudios de Apocalipsis, suscríbete a mi canal, compártelo, invita a tus amigos, haz preguntas, escríbeme en el chat, que me va a encantar dialogar contigo. Entonces, este capítulo 14 tiene una estructura, tiene la forma de un quiasmo. Entonces, en los extremos encontramos el capítulo 14 del 1 al 5 y el capítulo 15 del 1 al 4, que es una visión de los redimidos. Y estos redimidos cantan un canto. Entonces, es un paralelismo. El quiasmo es una forma literaria de paralelismo. Entonces, hay un paralelo entre los primeros 5 versículos del capítulo 14 y los primeros 4 versículos del capítulo 15, la visión de los redimidos. Luego seguimos avanzando y encontramos otro paralelo, 3 ángeles. En el capítulo 14, del 6 al 13, que hacen un anuncio, y en el capítulo 14, del 15 al 20, 3 ángeles que cosechan la consecuencia, el resultado de lo que se ha anunciado. ¿Y cuál es el clímax? El clímax es el capítulo 14, versículo 14 de esta sección, donde dice que miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, el clímax o algo así como no sé si decir el desenlace, pero es el punto central de toda esta sección, está aquí. Y este semejante al Hijo del Hombre es Jesucristo, porque esto hace una clara referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13, donde alguien parecido o semejante al Hijo del Hombre es el que sube entre las nubes, va al anciano de días y recibe todos los tronos, la autoridad, etcétera. Entonces está hablando ahí de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es el punto central. Tengan eso en mente mientras estamos leyendo esta sección, que también está ubicada en todo este clímax del libro, que está alrededor del capítulo 12, ¿verdad?, de Apocalipsis, y estamos, de hecho, estamos en la tercera ventana del libro. Recuerden que también hablábamos de que todo el libro está estructurado en 5 ventanas y 5 ventanas al cielo. Y esta tercera ventana habla de la guerra santa. ¿Sí? Entonces estamos en el contexto de una guerra santa donde el triunfador es el Cordero, es Jesucristo, y el pueblo del Señor ha vencido por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Recuerdan? Apocalipsis 12:11. Entonces, aquí, cuando estamos mirando al pueblo del Señor en estos pequeños interludios, pequeños momentos dentro de esta narrativa, algo que sí se nos dice una y otra vez es que el pueblo del Señor es mártir, sufre, da la vida por el Señor y tiene hermosas promesas. Entonces, este libro tiene el propósito de animar a los seguidores de Jesucristo a que sean discípulos radicales, que los sigan a Jesús aunque les cueste la vida. Y la gran promesa es la resurrección. Y el Señor una y otra vez muestra cómo aquellos que mueren en Cristo resucitan. Y también lo hemos dicho en otros momentos, que lo que aquí se describe, yo creo, junto con muchos otros biblistas, que está hablando del tiempo de vida, el tiempo de la iglesia entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Entonces habla de la experiencia del pueblo de Dios, pero también de la misión que tiene, de profetizar, de llevar el evangelio. Y esto lo encontramos también en el capítulo 14. Y esto, por supuesto,
es como un paralelo con lo que vimos antes, al final del capítulo 10 y el capítulo 11. Entonces, sigue la misma estructura quiástica. Hay paralelos, entonces, entre el 11 y el 14, y el clímax es el 12. Mantengan esa perspectiva quiástica, porque la vemos una y otra vez aquí en el libro. Empecemos entonces. Leemos del capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Qué tremenda visión, ¿verdad? Estos 144,000 los encontramos antes. Recuerdan ustedes, ¿no? Los encontramos en el capítulo 7 de Apocalipsis, esta multitud, este pueblo del Señor, y este pueblo de Dios habla de la santidad de este pueblo del Señor. Recuerden que el número 144,000 es un número simbólico, no es estadística. Entonces es 12 por 12 por 10 por 10 por 10. Ya a estas alturas deben estar familiarizados con el significado del número 12, que es el número del pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, 12 tribus en el Antiguo, 12 apóstoles en el Nuevo, y el número 10 representa completo, plenitud. Tenían escrito el nombre del Cordero y de su Padre. Cuando lo vimos en el capítulo 7 estaban sellados. Propiedad de Dios. Y lo volvemos a mirar aquí. Son los mismos, Son los mismos. Es interesante que aquí dice que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Recuerden que esto es simbólico y estamos en una ventana al cielo. Juan no se ha movido, digamos, de esa visión de que son ventanas al cielo, y esto de estar sobre el monte de Sión, muchos biblistas, estoy ahorita siguiendo a Gordon Fee, representa la Jerusalén, representa la ciudad celestial que baja del cielo en el capítulo 21 y 22 de Jerusalén, pero es el pueblo de Dios y es Dios mismo, es su presencia, Dios mismo que es el todo. Entonces, esto son visiones que Juan recibió del Señor Jesucristo. Aquí en Apocalipsis no se trata de qué es lo que sucede después, es qué es lo que Juan ve después. ¿Ya? Son visiones. Y es un libro, en términos literarios, es una maravilla. La forma en que está estructurado no es nada accidental. Es una maravilla inspirada por nuestro Dios. Entonces aquí dice que estos 144,000 tenían el sello del Cordero y de su Padre escrito en la frente, es decir, son propiedad de Dios, y es en contraste con aquellos que vimos antes en el capítulo 13, habitantes de la tierra que seguían a la bestia número 1, a la bestia número 2, que adoraban a las bestias y por lo tanto al dragón. Ellos en cambio tenían otra marca,
otro sello, que es un sello menor a 7, menor a lo divino, menor a Dios. Entonces le pertenecen a otro y ese número es humano. En cambio, el pueblo del Señor le pertenece al Señor. Habla de la voz del cielo, en versículo 2, como estruendo de muchas aguas, y en otras porciones del Antiguo Testamento se habla de la voz del Señor como una voz de muchas aguas, sonido de trueno. Es decir, habla de esta gran maravilla que es la voz de Dios. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 1, cuando se describe a Jesús en esa estructura quiástica, en el centro está su voz? Y este pueblo cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y están aquí los 4 seres vivientes y los ancianos. A ellos los encontramos antes en el capítulo 4. Si ustedes recuerdan, también se describe el pueblo del Señor representado por estos ancianos y la creación toda representado por estos seres vivientes delante del trono de Dios. Nuestra vocación como creación toda es adorar a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Y solo pueden cantarle y adorarle aquellos que han sido redimidos. Son los mismos, los que tienen el sello, los que han sido redimidos y que no se contaminaron. Este versículo 4 ha generado tanto debate y la referencia para poder comprenderlo es la Guerra Santa. Esta porción no es una exaltación al celibato y eso no lo encontramos tampoco en el resto del Nuevo Testamento. Estos son imágenes que hablan del pueblo de Dios que está en medio de una guerra santa. Está indicando que el pueblo de Dios que esté en guerra tiene que tener la misma preparación, estar listos, alertas, porque estamos en guerra. Entonces no debemos tomar esto de manera literal, de que todos tenemos que practicar el celibato hombres y mujeres. No se trata de eso. Y para llevar un poquito más a entender, aquí dice, no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Y luego, en el versículo 8, hay una referencia interesante. Cuando habla del ángel, dice, otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Tratemos de combinar esto de que estos 144,000, o sea, el pueblo del Señor, no se contaminó con mujeres en el sentido de estar listos para la guerra, como los soldados en el Antiguo Testamento, en la Guerra Santa, y así también aquí dice que los que adoraron a la Babilonia, lo que digamos todos, habían sido contaminados con el furor de la fornicación. Esto de la fornicación en el Antiguo Testamento, siempre en los profetas, Ezequiel, Amós, se refiere a la idolatría como fornicación. Si ustedes estudian ahí en los profetas, Ezequiel también se refiere a la fornicación como adulterio, como idolatría. Es decir, el pueblo de Dios que se va tras otros dioses se prostituye, adultera, entonces usa esa imagen. Entonces el pueblo de Dios no cae en idolatría y no se contamina de esta manera, sino que es fiel al Cordero. Por eso Apocalipsis es un libro de discipulado radical. Cuando vimos a las 7 iglesias en el capítulo 2 y 3, recuerdan ustedes que el clímax es la iglesia de Tiatira y habla allí de cómo la fornicación es lo que habían tolerado y se está realmente refiriendo no al acto físico de la fornicación, sino al adulterio espiritual. Yo le invito a que usted siga investigando si no está convencido de lo que le estoy diciendo. Lo más fabuloso
es que aquellos que son discípulos radicales del Cordero le siguen por donde quiera que va. Qué imagen tan poderosa del discipulado, ¿no? Seguir a Jesucristo donde quiera que Él va. Y lo dijimos antes, se trata de que los seguidores del Cordero lo sigan solo a Él. Que no sea solo religión. Seguir a Jesús es absolutamente radical. En el versículo 5 dice que fueron sin mancha delante del trono de Dios, estaban sin mancha. Entonces es una imagen poderosa de la santidad del pueblo de Dios. Cuando dice que en sus bocas no fue hallada mentira, significa que no mintieron sobre quién es Jesús. Se mantuvieron firmes y son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es una imagen sacrificial cultica. Como en el Antiguo Testamento solo los animales sin mancha eran los que podían ser presentados y ser sacrificados en los varios ritos, digamos, del sistema sacrificial, del templo en el Antiguo Testamento. De la misma manera, los discípulos que siguen al Señor deben estar listos para ser sacrificados y dar la vida por el Cordero y ser de aquellos que son sin mancha y por lo tanto son adecuados para ser aceptables en el sacrificio. Y esto se reduce al hecho de seguir a Jesucristo. Jesucristo fue el Cordero que dio la vida por todos, que no pecó, sin mancha, y que se entregó por nosotros. Y los que siguen a Jesucristo siguen ese mismo modelo y dan la vida por el Cordero. Y voy a tomar el pedacito del capítulo 15 para que ustedes vean el paralelo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hablando de victoria, de los seguidores del Cordero, victoria sobre la bestia y su imagen, no se dejaron engañar. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y aquí vemos el pueblo de Dios que adora, el pueblo de Dios que no se ha contaminado, que ha tenido victoria, y que alaba al Señor. Y aquí, claro, ya inicia otra serie, que la vamos a ver ya en el capítulo 16, las copas de ira, la tercera serie de juicios, que son consecuencia de resistir al Cordero, de resistir al reino de Dios que ha venido en Jesucristo. Entonces, primeramente, vamos a analizar esto y que tú y yo reflexionemos y nos veamos aquí, en esta multitud que se mantiene firme, siguiendo a Jesucristo, que vence estas tentaciones, de esta cultura que nos engaña y que pareciera que seguir a tal persona, a tal imperio, a tal ideología, pareciera que esa es la que va a hacer los milagros y va a salvar a la humanidad y al planeta. Y la Escritura nos lleva una y otra vez a mostrarnos que las cosas no son como parecen, que detrás de todo lo aparente está una guerra santa, que es el choque de reinos entre el reino de Dios que viene y esta
tierras, donde hay otros reinos, otros príncipes. ¿A quién sigues tú? ¿Estás decidido a seguir al Cordero y a dar la vida por el Cordero y a mantenerte puro y a estar listo, siempre preparado para la batalla, alerta? Esa es la invitación de hoy. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos viendo el centro del capítulo 14.